Shabbat Shalom, amados hermanos. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Mis hermanos que están conectados también a través de Zoom, que nuestro Padre esté con cada uno de ellos. Vamos a hacer una oración antes de iniciar, así que nos volvemos hacia Jerusalén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Hashem, Elohim, nuestro Rey del universo. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Gracias, Padre bueno, toda rabá le damos en esta hora por darnos vida y vida en abundancia, por permitirnos estar en este día de Shabbat y poder estudiar su bendita y santa palabra. Quédese con nosotros, Abba, se lo suplicamos en el nombre grande de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a estudiar en esta oportunidad la parashá que nos corresponde en el libro de Génesis. Bienvenidos los hermanos que están presentes, todos, hermano Juancito y su familia, y todos en general, ¿verdad? Tenía tiempo de no ver a mi hermano Juancito, pero qué bueno que está todavía con el bien del Eterno. ...44 de Génesis, verso 18, y a su esposa también y a su hija. 44, 18. Génesis 44, 18, y tenemos la porción ubicada en el libro de Génesis 44, 18, y la parashá lleva por nombre Vaigash. Uno a uno. Hoy sí me escuchan, amados hermanos. Por ahí estamos tratando de que todo sea. Ok, perfecto. Bueno,
Decíamos que tenemos la parashá en el libro de Génesis 44:18, Bereshit, y es impresionante realmente cómo el libro de Génesis es un libro profético. Es un libro que nos habla no solamente de una enseñanza particular, es decir, para mi vida, porque sí lo hay. Como siempre lo he dicho, la escritura es así, la Torah es así. Y tenemos la mejor parte, que es la parte profética. Por eso es que en las escrituras es llamada la palabra profética más segura, la cual dice que hacéis bien si la estáis viendo como una antorcha que alumbra, dice, en el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga sobre vuestros corazones. Es decir, que la palabra profética es justamente la que nos ayuda y la que nos va a ayudar también a que la parte práctica verdaderamente la podamos poner en práctica, valga la redundancia. Así que, como ustedes pueden ver, la porción se titula Vaigash, que significa se acercó. ¿A dónde se titula? Y es una de las cosas que me llamaba siempre mucho la atención, me ha llamado. Y es que en la parashá anterior o en la porción que estudiábamos la semana pasada, la porción se llamaba, ¿cómo se llamaba? Miketz, que significa al final. Es decir, que nos está hablando de lo que va a suceder al final de los tiempos. Fíjense qué bonito esto, de lo que va a suceder al final de los tiempos. Por eso es que tenemos en las porciones anteriores, en una, fíjense bien, la vida de Jacob y estamos estudiando hoy la vida de Yosef. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante para nosotros conocer estas dos cosas? Es muy importante porque, es decir, el Eterno en las Escrituras habla obviamente de él, pero hay una cosa, pues yo les digo que no se puede separar, y es el Mesías e Israel. O sea, es decir, no se pueden separar porque estamos hablando de la cabeza y el cuerpo. Ese es el concepto que el apóstol Pablo da cuando habla de la iglesia. Cuando dice que él es el cuerpo, él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿se acuerdan? Entonces, la quejilá, la congregación, ¿verdad? Cuando algunos hermanos que pues todavía estamos estudiando la parte de la restauración de Israel, el segundo éxodo y la identidad de los gentiles, más adelante van a comprender por algunos hermanos nuevos que están con nosotros por medio de Zoom y que estamos pues en las enseñanzas de profundidades hebreas. Después se van a dar cuenta más de todo lo que estamos hablando. El punto es de que se habla de la vida de Jacob en la parashá y salió, ¿verdad? Y venimos hablando de la vida de Yosef. La vida de Yosef enfoca al Mesías. ¿Se recuerda? Hay dos parashá que abarcan la parashá de Jacob. Hay dos parashá. Desde que sale hasta que se encuentra con su hermano, ¿verdad? Y después iniciamos con la parashá que comenzamos a estudiar, Miketz, cuando comienza a hablar de Yosef. Enseguida, o sea, es decir, dos parashat abarcan de Jacob, la historia de Israel, es decir, lo que va a pasar con Israel en el futuro. Por eso les explicaba yo de que Israel sale de Beersheba, va rumbo a Padán Aram, ese representa el exilio. Llegó sin nada, salió con grandes riquezas, tuvo grandes problemas al salir, venían por atrás y por adelante. Lo mismo cuando Israel, más adelante el pueblo, la nación va a entrar a Egipto, pero también va a salir con mano fuerte y brazo extendida y también va a tener problemas por atrás. Y, o sea, los egipcios adelante, los egipcios atrás, adelante el mar, así como también Jacob, atrás Labán y adelante su hermano Esaf. Entonces, cuando
llegamos a esta parte donde dice y comienza en el verso 18, entonces Yehudá se acercó a él y dijo, esta porción es llamada Baigash. Y justamente la Haftará, es decir, la parte que se estudia cuando se estudia esta parte de Génesis 44:18, está ubicada en el libro de Ezequiel capítulo 37 y el verso 16 en adelante, 15 en adelante. ¿De qué habla eso? De la unión de los dos palos, de la unión de las dos casas de Israel. ¿Y a quién estamos viendo acá que se está acercando aquí? Estamos viendo acá que están juntos. Fíjense cómo es la cosa. Es una tremenda enseñanza porque en Ezequiel 37 se nos habla de la restauración de los huesos secos y luego se habla de que el palo de José se une al palo de Judá. ¿Sí? El palo de José representan las 10 tribus de Israel que fueron exiliadas hace más de 2700 años y hasta el día de hoy no han regresado. Y el palo de Judá representa el reino, el pueblo judío, que se han mantenido en la diáspora, han mantenido su identidad, pero pues no reconocen, unos no reconocen la Torá y los otros no reconocen a Yeshua. Todo es algo profético. Con la diferencia que vemos acá es de que allá en Ezequiel 37 se habla de que el palo de Jacob, o el palo de José, perdón, que está en la mano de Efraín, se une al palo de Judá. ¿Sí? ¿Quién se acerca a quién? Pregunta. ¿Y aquí quién se acerca a quién? Vale, fíjense cómo son las cosas. Allá se acerca José y aquí se acerca Judá. ¿De qué? ¿Por qué la palabra acaso nos quiere enredar? No. Lo que pasa es que va a haber un acercamiento de ambos. Y es decir, para que el acercamiento en los últimos tiempos de la casa de Israel, que eso lo va a hacer el Mesías, nosotros por el momento no, bueno, yo sé que hay judíos que reconocen a Yeshua como el Mesías, son muy poquitos, pero la gran mayoría, y si hay otros que sí lo reconocen, lo mantienen encubierto, porque no es momento de revelación. De hecho, si les digo realmente no, parece una cosa extraña, pudiéramos decir, pero no nos conviene todavía. Se han llevado años y años y cientos de años, miles de años de cristianos queriendo convertir al judío a cristiano y a que abandone sus creencias y todo, pero eso es lo que ha traído son cientos de años de sufrimiento para el pueblo judío, santas inquisiciones, como se les llama, pogroms, ¿cómo decir? Las famosas cruzadas y muchas partes o muchos lugares donde han sido perseguidos y que hasta el día de hoy todavía se sigue haciendo eso. Cuando se dé el momento en el cual, fíjense bien, ambos palos se acerquen y se unan, eso va a ser algo sobrenatural. Eso no vamos a hacer nosotros los que vamos a hacer eso. Eso va a ser muy similar de manera profética como cuando el Eterno hizo allá en el libro de Hechos 10 que Cornelio se juntara ¿con quién? Con Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Kefa? Ajá. ¿Quién era? ¿Qué era? Un judío. ¿Y quién era Cornelio? Alguien de las naciones, ¿verdad? Es decir, vamos a decir un gentil. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que Cornelio y Pedro se unieran? Se encontraron en la calle, ¿verdad? Y pues se hablaron y se saludaron y se pusieron juntos a estudiar la palabra. ¿Sí o no? No. El Eterno tuvo que intervenir. El Eterno tuvo que intervenir primeramente en Pedro. ¿Sí o no? Primeramente en Pedro. ¿Por qué?
Porque el Eterno le mostró a Pedro un lienzo. Fíjense bien, ya cómo el Eterno va manejando la situación. Si el Eterno no le ve, imagínense ustedes. ¿Creen que había necesidad que se manifestara el Eterno a Pedro por medio de ese lienzo? ¿Creen que había necesidad o no? ¿Creen que había necesidad que el Mesías se le apareciera al apóstol Pablo, a Saúl de Tarso? Exactamente. Si no, ¿cree usted que una persona iba a ir donde Pablo a decirle, hablarle de Yeshua? Ustedes ya saben lo que podía pasar, ¿verdad? Lo que le pasó a Esteban. Entonces era necesario que el Eterno interviniera y lo hace. Entonces, y lo hace. De la misma forma, también hubo necesidad que el Eterno interviniera por la otra parte. ¿Cuál parte? Cornelio. ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó a Cornelio? Se le pareció un ángel. Es decir, el Eterno intervino por ambos lados para que vean cómo viene la cosa, ¿no? Y esto también lo vemos con el encuentro que hay con Esaf en la historia que vimos de Jacob. Vemos que el Eterno interviene con Labán, ¿se recuerdan? Y el Eterno interviene con Esaf. De hecho, hay una palabra, ya no pudimos llegar ahí, pero hay una palabra en la Torá que es una palabra que ya les he comentado, está coronada. Yo así le digo, no sé, hay un nombre, tienen que tener un nombre esos puntitos que tienen arriba la palabra en hebreo, y lo besó, cuando se unen, cuando se abrazan, Esaú y Jacob. Entonces, esa intervención que hubo de parte del Eterno, que figurativamente, fíjense bien, en el regreso de Jacob a Beersheba, también representa el regreso de Israel al Eterno. Esaf prácticamente en ese momento pasa a tomar el lugar del Eterno. Les digo, no llegamos hasta ahí, pero después Jacob le dice a él, he visto, al ver tu rostro, he visto como el rostro de Elohim. ¿Se acuerdan? Entonces, y las palabras también que están dichas cuando dice aquí que llegó, cuando dice ¿qué hizo Esaf? Dígame, ¿qué hizo Esaf cuando vio a Jacob? ¿Qué hizo Esaf? ¿Quién me lee el pedacito así rapidito? Ok, si usted se fija, si usted se fija en lo que leímos, ¿qué pasaje es, hermano? Lo voy a leer yo aquí. Ok, veamos 33:4 de Génesis. Esto lo estoy haciendo porque la porción anterior pues no llegamos hasta ahí. Siempre es un poco complicado darla toda. 33:4. Dice así. Dice, verso 4. Pero Esaú corrió a su hermano, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó a su cuello y le besó y lloraron. No sé, amado hermano Marco, si me puede ayudar con la Torah Emet a buscarme este pasaje para que me lo muestre en hebreo, para mostrárselo acá a los hermanos.
¿verdad? No, en hebreo. El verso 18. Sí. Ok. Quiero mostrarles una palabra. Esta palabra que les voy a mostrar es uno de los grandes misterios que de hecho, pues, cuando el Eterno me permita seguir en los estudios del idioma hebreo, ahí les voy a mostrar más misterios como este. Este misterio que les voy a compartir es un misterio que está en el hebreo nada más. Esto no se ve en el español. Quiero mencionarles que la Torá es la Torá originalmente no vino escrita en español, ya saben que fue en hebreo, pero no tiene consonantes. La Torá en hebreo no tiene consonantes, no tiene vocales, perdón, solo es un idioma consonántico, pero aparecen unos puntitos originales. Esto es un misterio tremendo. Aparecen unos puntitos que están en todos los rollos de la Torá donde no tiene vocales. Es decir, Moisés puso esos puntitos arriba. Esto es de los misterios que les digo, wow. Ya voy a ver si los muestro acá. Está. Aquí está, ¿verdad? Ahí está, este es. Sí, y aquí está. Ok. Aquí tengo dos Torat. Bueno, me acaba de traer el Humash, creo que es la. ¿Cuál es esa? O sea, es la versión Cash. ¿Cash qué se llama? Solo así. Cash. Y tengo la versión acá, la Torah de Met. Voy a tratar de mostrarles la palabra. La palabra es Baishakehu, así. Baishakehu. Esa palabra, fíjense bien, Baishakehu, en español se traduce como y lo besó. Esa palabra, se la voy a tratar de mostrarla acá a la cámara y los hermanos pues pueden verla tal vez allá, si tal vez se las pueden mostrar, porque no voy a poder yo mostrárselas acá, pero ya la vi ahí, ¿verdad? Es esa, exactamente, la que está. Voy a tratar de mostrarla. Yo no sé si la ven. Sé que tal vez es un poco difícil, pero esa palabra, Baishakehu, tiene puntitos, un puntito en cada una de las letras hebreas. Así. Y eso es, fíjense bien, hace poco yo oí a un expositor que, bueno, él decía que el Nuevo Testamento estaba errado porque mencionaba el libro de Mateo 5, donde dice, porque os digo que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo sea cumplido. Y él decía que la ley no tenía tilde. Entonces, que no tenía vocales y que eso era falso. Pues justamente cuando el Mesías decía que no pasará ni una jota, ustedes saben que no se refiere a la jota, está hablando del ayudo. Y cuando dice ni una tilde, no se refiere a tildes,
se refiere a este tipo de puntitos que tiene la Torá y que no son vocales, sino que Moisés colocó en los textos originales. Cualquiera de ustedes que tenga una Torá en rollo, la tenga en rollo, le digo, yo tengo una en rollo pequeña. Tenemos acá otra también. Y sí, y igual tenemos estas otras. Los puntitos siempre los van a ver ahí. Esos puntitos tienen nombre. Realmente yo he buscado, en verdad, el nombre de ellos, no los he encontrado, pero nomás los encuentro, yo les puedo decir. Pero cuando yo descubrí eso, que ese es uno de los grandes misterios. Cuando dice ahí, y lo ves. Esa expresión, cuando dice, y corrió a su encuentro, se echó a su cuello y lo besó, ¿quién me puede decir en qué otra parte de la Biblia hay una expresión muy similar? En la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo, cuando lo vio de lejos? ¿Qué hizo el padre? Corrió a su hijo, se echó a su cuello y ¿qué? Y lo besó. La misma expresión. O sea, es un paralelismo, wow, increíble. ¿Por qué? Porque es Jacob el que viene, es el hijo pródigo el que viene. Y en ese caso el Eterno entra en ese momento en Esaf. Fíjense bien, entra en ese momento en Esaf como cuando entró en Bilán, para que no hablara lo que él quisiera, sino que el Eterno entró a Bilán para utilizarlo en ese momento y que diera bendiciones para Israel, que hasta el día de hoy se leen bueno, las leemos en lo que es las porciones de las oraciones por la mañana, Shaharit. Entonces, cuando nos damos cuenta, fíjense bien, de estas cosas, por eso les digo, realmente necesitaría como más tiempo y lo vamos a hacer en las enseñanzas que tengamos bueno, para los hermanos que quieran o no saben, pues tengo un par de grupos de los cuales pues no he estado compartiendo por motivos de salud, pero uno miércoles y uno jueves a las 7 de la noche. Por unas 2 semanas creo que no voy a hacerlo, pero luego comienzo de nuevo. Estoy dando clases de hebreo, pero hebreo más que todo con cosas como esta, es decir, hebreo para entender mejor la Biblia, para que aprendamos a leer el hebreo y con sus vocales y principalmente para descubrir misterios como este. Y los días jueves también con las profundidades bíblicas, también a la misma hora. Entonces, ahí voy a hablar de todo esto si el Eterno nos presta la vida. Entonces, de la misma forma que pudiera seguir hablándoles acerca de Jacob, pues acá en la parashá, en la porción que tenemos el día de hoy, vemos cómo Yehudá se acerca. ¿A quién se acerca? Se acerca a Yosef. Y justamente les dije que lo que se estudia es la parte donde los dos palos se unen en Ezequiel 37. Donde se unen. Porque acá estamos hablando de José. José representa a las tribus del norte y Judá representa a las tribus del sur. El nuevo pacto en Jeremías 31, como en el libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 8 en adelante, se dice de que proféticamente el nuevo pacto sería, y así se estableció, y eso es lo que seguimos hasta este momento, con las dos casas de Israel, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Todo esto es realmente wow, es una maravilla que podamos tener la bendición de poder tener el conocimiento de estas cosas tan profundas, tan elevadas, con un nivel que no merecemos. Se lo digo con todo mi corazón. Un nivel que no merecemos. No merecemos, pero el Eterno le ha placido, por su grande amor e inmensa misericordia, darnos a conocer estos misterios. Son misterios. Y, no, o sea, y con esto no les digo, hermanos, miren, somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. El Eterno en su amor, Él ha tenido a bien darnos esto. Y por eso es que tenemos que vivir agradecidos y hacer
como dijo nuestro amado Mesías, hacer más de lo que se nos pide? ¿O cuánto nos conformamos con ser siervos inútiles? ¿Quiénes están conformes con ser siervos inútiles? Si hacemos solo lo que Él nos pide, somos siervos inútiles. Y aunque podemos utilizarlo, yo lo utilizo porque realmente no puedo ni siquiera decir, o no podríamos. La palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Elohim. Pero tampoco podemos andar diciendo eso. Nosotros somos hijos del Eterno. Nosotros somos hijos. Nosotros somos los hijos. Si andamos diciendo todo el tiempo, les digo, cuando menos sintamos, vamos a estar pensando que somos más que los demás. Somos llamados a ser siervos. Como el hijo pródigo, cuando regresa y dice, iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado, ¿qué cosa? Que nos diga él, pero no nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos como siervos, así, inmerecidamente, así, con esa actitud, con esa humildad, con esa sencillez, para que el Eterno se manifieste en nuestras vidas y no tengamos una actitud altiva, porque el Eterno, ¿qué hace cuando una persona es altiva? Dice que se aleja, porque a los altivos los mira de lejos. Las cartas, Santiago, la carta de Pedro, las cartas de Pablo, todas las cartas, cuando ellos se dirigen a las comunidades, Santiago, apóstol de Yeshua HaMashiach, enviado. Cuando leemos Pedro, habla siervo del Mesías. O sea, siempre ellos se consideraban siervos en las cartas. Así se comienza. No dice, imagínense, porque yo la vez pasada les leía una carta. A ver, un ejemplo. Veamos la carta. Para un ejemplo. Veamos, por ejemplo, la carta. ¿Perdón? Romanos 1:1. ¿Cómo dice, amado hermano? Ok. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué no dice Pablo, hijo de Yeshua? Porque también el Mesías ha sido puesto por el Padre Eterno, por el Eterno como Padre Eterno, de acuerdo a las Escrituras. De hecho, es una de las revelaciones de la parashá también del día de hoy. La parashá Avré, la palabra Avré, la vez pasada estuvimos viendo esa palabra, Avré, es la palabra que se dice, no sabemos si está en hebreo o si está en egipcio. O sea, se transliteró. Es una cosa increíble, porque esa palabra la dijo Faraón, Avré. Y hasta el día de hoy hay una, ¿cuál será hebrea o será egipcia? Está en hebreo, pero no se sabe si se dijo en egipcio o si se dijo en hebreo, porque la dijo Faraón, Avré. Cuando Faraón pone a José, si se traduce de una forma, dice padre y consejero. Y si se traduce de la otra forma, que toda rodilla se doble delante de él. O sea, de las dos formas hay un, ¿cómo se llama un mensaje? O sea, es decir, que tanto en el egipcio, si fuese egipcio, o en el hebreo, si se dijo en hebreo, hay un mensaje tremendo, porque prácticamente, si fuera en hebreo, es Abrea, padre y consejero. Dos atributos al Mesías en el libro de Isaías. Y si la palabra es egipcia, es que toda rodilla se dobla delante de él. También es un mensaje impresionante, porque también las escrituras nos dicen que toda rodilla se doblará, y así dice, ¿verdad? Y reconocerá que Él es el Señor. O sea, es decir, Él es el Señor, Él es el Mesías, el que está sentado a la diestra del Eterno. ¿No les alegra eso?
Mire, cuando vamos conociendo más y más de la bendita palabra y más en las profundidades, eso tendría que llenarnos de mucha alegría, pero no se me duerman. ¿Están cansados? No, hay que estar, hay veces sí uno se cansa, ¿verdad? Porque es normal, pero hay que mantenerse oyendo. Sí, todos comienzan diciendo siervo, siervo de Yeshua, siervo, siervo, porque eso es lo que tenemos que considerarnos, siervos. Aunque, como dije, pues por el Mesías se nos ha dado Él. De hecho, dice la palabra que por medio del Mesías, nosotros hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Por medio del Mesías también se nos va a dar un cuerpo incorruptible como el de Él. O sea, Él ganó algo para nosotros. Y eso también hay que entenderlo, porque muchas veces ahí viene una gran confusión hoy en día. Cuando hablamos de que somos justificados por medio del Mesías, pensamos de que Él nos justificó, así que pues yo ya no tengo que hacer nada. No, el tema de la justicia no es tan sencillo como parece. No es que Él me justificó, así que yo ya no hago nada, así que Él ya lo hizo todo por mí, así que pues no hay que, lo que hay que hacer es tratar de ser buenos, ir a la iglesia todos los días y bueno, amar a Dios y al prójimo al nivel que se entiende. No, hay más que eso. Hay más que eso. El Mesías nos justificó, pero cuando dice que nos justificó, significa de que Él, nuestro viejo hombre, se murió y nació un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre y esa nueva mujer ahora lleno de la presencia del Mesías, porque ya no vivo yo. Diga conmigo, ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. ¿Le cuesta decir eso? A veces somos así un poco que con la mente, ¿verdad? No, dejemos en la mente, pues si no, el que no puede hablar, pues no, ¿verdad? Tampoco se le puede decir al que no habla que diga eso. Pero el que tiene boca, ¿para qué la tiene que utilizar? Para la son. ¿Para la son qué? Para hablar la son, ¿qué? La son todo, ¿verdad? Para hablar cosas buenas. El apóstol Pablo también decía, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Entonces, esto nos lleva a que justamente el Mesías al entrar en nosotros, y eso lo dice el libro de Juan, así como Él es justo, también todo aquel que hace justicia es justo. Y todo el que es nacido de Él hace justicia, es justo como Él, porque Él hizo justicia, sigue haciendo justicia y espera que nosotros hagamos justicia. Y bíblicamente hablando, el principio de la justicia se establece al vivir una vida guardando los mandamientos. ¿Estamos hasta acá? Ah, pues no se duerman, que veo dos cabecitas ahí durmiéndose. El Eterno habla en sueños, pero ahorita no. Ahorita no, ahorita está hablando así, ¿verdad? Hay de varias formas, ¿verdad? En la noche o tal vez usted por ahí se... Pero aquí no habla en sueños. Ahorita no. Miren, cuando vemos acá esta porción de Génesis y dice, y se acercó, hay una tremenda situación acá. Y es que esta es la restauración de Israel, porque estoy hablando a nivel profético. A nivel histórico, pues sí, Judá, el hombre Judá, pues al ver de que pues se llevaron la copa, no sabían, habían puesto la copa adrede y el dinero, y él dijo unas palabras bien fuertes, que se muere el que traiga la copa y nosotros seremos sus siervos. Pero el mayordomo cambió las palabras y dijo, no, el que traiga la copa, el que tenga la copa será mi siervo y los demás serán libres. Después de eso, se fueron sus hermanos, pero no se fueron tan así, no que Judá regresó, porque Judá había quedado fiador por su hermano. Otra tremenda profecía. Wow, si es que esto, cada vez que se estudia la Torá y estudiamos estas partes, así se los comento, parece que es la primera vez que lo estoy haciendo. Y ya lo hemos estudiado muchas veces. Porque Judá había prometido, de hecho, Rubén intentó decirle a su padre, padre, deja ir al joven conmigo.
Pero o sea, lo que le dijo él no fue una oferta muy buena. Porque Rubén le dijo, deja ir a Benjamín, tu hijo, conmigo. Si no me lo traes, mata a mis 2 hijos. ¿Creen que es una buena oferta eso? O sea, pero Rubén, si no me traes a Benjamín, voy a tener que matar a mis nietos. Más dolor todavía, que eso no tiene sentido. O sea, ¿creen ustedes? ¿Quién se animaría a decirle, pues sí, llévatelo, y si no mato a mis nietos? O sea, no, pues, o sea, no es una... O sea, inmediatamente Jacob dijo, no, esto no puede ser así. Pero viene Yehudá, fíjense bien, y se acerca y le dice, deja ir al joven conmigo. Si algo le pasa, yo responderé por él y yo lo cuidaré todos los días. Yo pondré mi vida por él. O sea, él puso su vida por él y dijo que él iba a quedar al cuidado de él para siempre. Y esto proféticamente fue lo que sucedió cuando Israel se dividió en 2 partes, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Porque cuando Israel se dividió en 2 partes, el reino del sur se conformó por 2 tribus, Judá más Benjamín. Hasta el día de hoy, el reino del sur o el pueblo judío está conformado por 2 tribus, la tribu de Judá más la tribu de Benjamín. Es decir, que las palabras que dijo Judá acá, proféticamente el Eterno hizo que las cumpliera hasta la fecha. Hasta la fecha, el pueblo judío está conformado por 2 tribus, la casa de Judá y la casa de Israel está conformada por 10. ¿No creen que es impresionante todo esto? Por esa razón decía David, abre mis ojos. ¿Para qué? Así como Adán y Eva. Así como Adán y Eva. No, así como Adán y Eva no. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Las maravillas que hay. Estas son maravillas que están escritas dentro de la palabra, pero que bendito el Eterno están siendo reveladas para este tiempo. Para aquellos que le aman, para aquellos que tienen un corazón sensible, para aquellos que quieren poner atención, porque de otra manera podemos estar acá, podemos oír, pero si no estamos atentos, ¿qué es lo que el Eterno no va a hacer? ¿Qué pasó con Lidia? ¿Qué oía? ¿Estaba atenta? No, Lidia no estaba atenta, Lidia oía. Cuando Lidia oía, el Eterno dijo, no, esta mujer oye, Shma, está cumpliendo el primer mandamiento, escucha, está escuchando. Le voy a abrir el entendimiento y le voy a abrir el corazón. ¿Y qué pasa si Lidia no hubiera estado oyendo? Se hubiera dormido, ¿verdad? Hubiera estado pensando en otras cosas. Y la palabra que era para él o para ella se fue. Un ratito que nosotros nos quedemos así como que medio dormidos y la palabra que era para nosotros, ¡pum!, se espumó. ¿No lo creen? Es cierto. Es cierto. Entonces, tenemos acá en historia que Judá se está acercando. Ahora, esto que está haciendo Judá al acercarse, y Judá demuestra algo muy bonito. Y es de lo que venimos hablando. Humildad. Después de todo el proceso que habían pasado, hay una cosa que el Eterno espera. Fíjense bien. Para que el Mesías se revele. Porque esta parashá nos lleva a la revelación de Yosef ante sus hermanos. Amén. Yosef se revela a sus hermanos. Y lo mismo va a pasar cuando Yeshua venga y se revele. De hecho ya comenzó porque tenía que comenzar con el reino del norte. Y después con el reino del sur. De acuerdo a Romanos 11, 25 y 26, la revelación primero comienza abriendo los ojos del reino del norte. Y después el reino del sur. Yo espero que todos estén en sintonía. Algunos hermanos, yo sé que hermanos que están bastante nuevos, todavía algunas cosas se quedan así un poco pensando, pero con la ayuda del Eterno en las enseñanzas que tengamos, después les digo, van a comprender muchísimas cosas más de las que estamos hablando. Y bendigo a los hermanos que están por primera vez acá, o por segunda vez, uniéndose a las parashot, porque tenemos hermanos nuevos. Varios hermanos que no se conectaban,
Hay otros hermanos que se han dejado de conectar, pero sí, bueno, de hecho tenemos ahorita 31 hermanos que están conectados de diferentes partes del mundo y en cada lugar eh, puede ser que haya uno, puede ser que haya dos, tres, cuatro, hay más. O sea que no sé si los contabilizo y les comienzo a preguntar, hermanos, ¿cuántos hay ahí oyendo? Yo sé que no van a ser 31, van a ser más. Porque solamente en la casa, por ejemplo, de nuestro amado hermano Edwin, solamente ahí son mi hermano Edwin, su esposa, nuestra amada hermana Yari, mi hermana Jessica, mi hermana Jackie, Danielito, los dos niños, solo ahí son como los niños, Benjamín, Joseph, bueno, estamos hablando como 7 aproximadamente, pero no se me escape nadie, amado. Si hablamos de la casa de mi hermano, mi hermano Alonso, mi hermano Alejandro, tenemos a mi hermano Alejandro, tenemos a su esposa, mi hermana Gabriela, nuestra madre hermana Gabriela, tenemos a su hijo, mi hermano Alonso, tenemos a los niños, 3, solo ahí tenemos como 5 o 6, solo en 2, fíjense, en 2, y tenemos 31, o sea que aquí ¿y aquí cuántos sabemos más o menos, hermano? A ver, hágame la cuenta, hermano, por favor, ¿cuántos sabemos acá? Bienvenido, hermano. 21, y conmigo también. Ah, ya ves, que somos las 22 letras hebreas. Aquí vemos 22. Y aquí más o menos que puedan haber unos 50. Más o menos. Ya llegamos a unos ¿cuántos? A las 70 naciones, dice. Baruch Hashem. Sí, tenemos hermanos inclusive de aquí de El Salvador. Mi hermano José Esteban es de acá de El Salvador, si no me equivoco. ¿Verdad, amado? Un día nos vamos a conocer con nuestro amado también. Y yo sé que hay otros hermanos que son de acá. Y bendito el Eterno por la vida de cada uno de ellos. Baruch Hashem. Entonces, mis amados, les decía de que esta parte, de hecho, pues acá tenemos a mi hermano José Esteban, también lo pueden ver, ahí está enfocando su cámara. Lo tenemos en pantalla, mi amado. Y pues también los hermanos tienen cámara, que algunos lo ponen en el momento, otros al final, es opcional. Pero lo que sí necesitamos es que nos acompañen. Ahí está mi hermana, mi hermano Juan Pablo, también que ya lo conocemos, con nuestra madre hermana Sonia. Ya lo vieron, ¿verdad? ¿Sí? Digan pues, porque no nos los oyen. Ahí están nuestros amados. Ahí está también nuestro amado hermano Edwin, también con su familia. Aquí lo estamos viendo. Miren, ahí nos están saludando. ¿Lo ven, verdad? Es una bendición, amados hermanos, que el Eterno nos provee podernos conectar. Mi hermana Daisy con mi hermano Roberto acaba de encender su cámara también hacia Estados Unidos. Es una bendición tremenda que el Eterno está obrando y está uniendo. Fíjense bien, quizás estamos, si solo hablamos imagínense, a Estados Unidos, mi hermana Jackie acaba de prender la cámara también, está en Campeche, México, ni siquiera sé en qué lugar queda del mapa, ya voy a verlo ahí en el mapa, pero imagínense qué lejos, de aquí a Campeche, no sé cuántos kilómetros hay, de aquí a Pensilvania, no estamos de aquí a San Miguel, hermana Daisy igual. Mi hermana Maura también, bendito el Eterno, acaba de prender su cámara también. Ahí la tenemos y la ven en la parte de abajo. También ella estaba en Puerto Rico y hoy está en Estados Unidos. Acaba de tener un traslado y la otra vez les pedía oración por su salud, porque todo lo que el Eterno le tenga preparado en ese lugar, pues sea para bien, que sea una bendición. Y yo sé que así va a ser. Es hermana de nuestra hermana Sandrita, que está aquí en San Martín. Mi hermano Alonso también encendió su cámara. Ahí lo podemos ver, está con nuestra amada hermana. Aquí está. A México. Imagínense cuántos lugares. Un abrazo. Nos está mandando nuestros amados hermanos de acá, a mi hermano Edwin con su familia, nuestras amadas hermanas. Ahí nos está nuestro amado hermano Michael Pobleto de Chile, nos está también enviando un saludo. ¿Cuántos se alegran? ¿Se alegran? Mire, qué bueno es el Eterno, que poco a poco Él va unificando a sus hijos, a pesar de que estamos lejos. Pero esto, ¿sabe qué? Es el cumplimiento de la palabra profética más segura. El Eterno está sacando a Israel de en medio de las naciones y está unificándolos. Eso es algo de lo cual tendría que ayudarnos a nosotros para ponernos más
para ponernos más a cuentas con el Eterno. Que nuestra vida es frágil. En un momento a otro nosotros no vamos a estar, pero tenemos que tratar de dejar un legado. Y tenemos que tratar de hacer la voluntad del Eterno para que esto que está aquí, porque esto tiene que cumplir, esto que estamos viendo acá tiene que cumplirse y se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Nosotros somos no solamente espectadores de lo que la Torah está profetizando, mis amados. Somos protagonistas. ¿No les alegra eso? Eso es, wow, eso es una cosa increíble. Ser parte de los últimos acontecimientos proféticos, de la unificación de Israel y Judá. Ahora, algo que debe de haber, tanto en la casa de Israel como en la casa de Judá, es humildad. Mire, una de las barreras más grandes, se lo digo así, mis amados, una de las barreras más grandes que hay es el orgullo. Esa es una barrera, pero de las más grandes. Es parte de las obras de la carne. El orgullo, la altivez, el decir ya lo sé todo, ya llegué a lo que tengo que saber, ya no hay más. Y eso limita, porque cuando nosotros venimos y llegamos a ese nivel, ya el Eterno ya dice, no, pues se le acabó el hambre, se le acabó la sed. ¿Y cómo entonces se va a cumplir la palabra que dijo nuestro amado Mesías? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No se cumple. Yo de verdad les digo, es una bendición tremenda. Me alegro mucho de ver a mi hermano Emerson. Ya segunda vez que lo voy viendo, creo que ha venido más veces. ¿Verdad? Estuvimos compartiendo hace cuánto, ¿no, hermano Marcos? Allá en ¿cuánto tiempo? ¿Cómo cuánto, hermano Emerson? Allá donde la hermana, no más creo, porque 2 años la pandemia lleva como, ¿cuánto? 2019. 2019. Yo creo que, porque sí, estuvimos dando varios estudios, pero me alegra verlo acá. Y me contó, me está viniendo el hermano. Una vez me habló que andaba, y yo estaba en Aparachá y me escribió y no hallaba ni, estaba así. Y mi hermano me escribió y me dijo, ando buscando la congregación de San Marcos, me dijo, ¿verdad? Y no sé ni cómo pasó, ¿verdad? Pero al final, bendito el Eterno que dio con este lugar. Pero vamos avanzando, vamos avanzando. Y eso, les digo, es algo que solo el Eterno puede hacer. Entonces, acá les voy a leer estos pasajes para que ustedes vean lo que el Eterno busca para revelarse, para que nuestro amado Mesías se revele a la casa de Israel y a la casa de Judá, a las dos casas. Fíjense bien. Dice así el verso 18. Entonces Judá se acercó y dijo, ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Oigan, ¿cómo ven la actitud de Judá? ¿Ven cómo le está hablando? Tú eres mi Señor y yo soy, ¿qué cosa? Tu siervo. ¿Cómo fue cómo fue cuando Jacob se acercó se acercó a Esaú? ¿Cómo le dijo? Mi Señor. ¿Y yo qué soy? Tu siervo. ¿Se acuerdan? La verdad que hay bastante para aprender, ¿verdad? Hay bastante para aprender. Porque hay veces, les digo, el gran problema, y muchas veces pasa con muchos, principalmente, bueno, el orgullo y eso está en todos, pero pasa muchas veces en líderes, que a veces se puede llegar a pensar de que ese es más o alguien que tenga algún tipo de posesión o algo, y la palabra del Eterno nos manda y nos dice que tenemos que considerarnos menores que los demás. El que quiera ser, el que quiera ser grande, como dice la palabra, hágase pequeño, hágase sencillo, hágase así, porque el Eterno da gracia a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Por eso es importante que hoy, esta mañana, aparte de la palabra profética que estamos recibiendo, del encuentro que está sucediendo, que les digo es en el tema que estamos iniciando de la restauración de Israel, el segundo éxodo, sea que aprendamos a ser humildes.
sencillos. Somos siervos. Por medio del Mesías se nos dio el título de hijos. Pero tenemos que decirle a nuestro Padre, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿O quién se considera digno? ¿Quién se considera digno de ser llamado? Hijos. Yo no me considero digno. Tenemos que decirle, aunque Él nos dijo y nos ha dado todo por medio de su Hijo, tenemos que decirle, yo en oración le digo a mi Padre, ponme como uno de tus jornaleros. Déjame entrar a tu reino. Y a veces se me vienen palabras como aquellas que le dijeron cuando se acuerdan que aquellos que llegaron allá con Josué y hicieron alianza y los tomaron como aguateros y para que les dieran agua y cortaran leña. Y a veces le dijo el Eterno, Padre, déjame entrar a tu reino, aunque sea a cortar leña o a dar agua, a servir algo, pero entrar al reino que está preparado para los que le aman. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que procurar. La palabra del Eterno podamos verdaderamente vivirla, porque eso es lo que más nos cuesta. Hablarla es fácil. Llevarla a la práctica yo creo que es fácil y es difícil. Es difícil cuando tenemos un corazón todavía duro. Pero cuando hay un corazón tierno, que es el que el Eterno ha prometido poner en nosotros, entonces la palabra es suave. Y escuchamos la voz del buen pastor que nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es fácil. Y podemos decir las palabras de David que decía, tu ley es más dulce que la miel a mi paladar. Tus mandamientos, la ley del Eterno es perfecta, que transforma el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al pequeño. Y es más dulce que la miel que destila del panal. ¿No creen así? Cuando Dios comienza a transformar nuestro corazón, Él comienza a trabajar en nuestras vidas y el corazón duro hacia muchas cosas, hacia vivir los mandamientos del Eterno, al amor al prójimo, ayudar al que necesita, se comienza a hacer frágil, porque muchos hemos sido duros para esas cosas. Hay quienes que sí, bendito el Eterno, ya traen eso de la parte de ser, ¿cómo decir?, desprendidos. Hay otros que nos cuesta, pero el Eterno sigue trabajando en nosotros. Dejémoslo trabajar. Dejemos que Él trabaje en nuestras vidas. Porque lo que tenemos acá es una enseñanza tremenda donde, vean, voy a leer el verso 19, mis amados. Dice, mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Mi Señor vuelve a decir, y nosotros respondimos a mi Señor. Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació aún en su vejez, y un hermano suyo que murió. Vea, él no sabe que está frente a ese hermano. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y un hermano suyo que murió. Y Yosef estaba oyendo eso. ¿Qué cree que sintió Yosef en su corazón cuando estaba hablando Yehudá con él esas palabras? Yosef, su corazón se está comenzando a, yo siento que Yosef al estar frente a Yehudá, empezó a acordarse, quizás pues él había guardado, bueno, sí, todo eso en su corazón, pero se empezó a acordar de la actitud de los hermanos para con él. Se empezó a acordar. Se empezó a acordar y se ha de haber acordado cuando Yehudá dijo, vendámoslo.
Cuando él estaba en la fosa y les estaba pidiendo ayuda toda la noche y que lo sacaran de ahí y los hermanos arriba tranquilamente comiendo felices. ¿Creen que no se acordaba? ¿Se acordaba o no se acordaba? Sí, se acordaba. Y tenía que acordarse porque les voy a decir, sí se puede uno, cuando hablamos del perdón, sí se puede uno, sí se puede perdonar, pero algunas veces pensamos que es igual olvidar. Y sí, en cierta forma, sí, pero en cierta forma no, porque olvidar sería la única forma de que se cumpliera al pie de la letra. Olvidar es que nos sacaran de nuestra memoria ese chip o que nos pegaran con un mazo y que nos diera amnesia. De ahí, o sea, sí podemos perdonar, pero olvidar así en el sentido de qué está hablando, no me acuerdo, no sé, no, que no me acuerdo, es que trato de... Mentira, o sea, sí nos acordamos, solo que hemos perdonado. Y algunas veces, pues, en esta parte, como dicen, por ejemplo, se habla, por ejemplo, del holocausto. Dicen, no, sí, dice, podemos perdonar, dicen ellos, pero si lo olvidamos, dice, va a volver a ocurrir. Aunque sabemos que va a venir algo muy tremendo y es profético, pero Joseph, sí, es decir, en su corazón, él los había perdonado a ellos, pero se acordaba. Se acordaba. Y si no se hubiese acordado, no hubiese razón para que él hubiese gritado como lo hizo, que lo oyó la casa de Faraón. ¿Se acuerdan? ¿Gritó o no gritó? Se desahogó. ¿Qué tan fuerte gritó? No me pregunten, pero lloró amargamente porque se acordaba. Se acordaba. Y esta parte, fíjense bien, y este rechazo que, que tuvieron los hermanos de Yosef, no solamente crean ustedes que es el pueblo judío el que ha rechazado al Mesías, no es solo él, también el reino del norte. Con los hermanos nuevos que estamos estudiando, se van a dar cuenta después quiénes somos nosotros. Pero también nosotros también nos rechazamos. Un momento. Cuando estudiamos la historia de hoy de Hanukkah, cuando estudiamos lo que pasó con Antíoco Epífanes, cuando estudiamos lo que hizo Antíoco Epífanes, prácticamente quitó los mandamientos y todas las leyes y todo. Después prácticamente en el tiempo actual, pues se cree que lo que el Mesías vino a enseñar es muy parecido a lo que Antíoco Epífanes enseñó. Entonces, ambas casas hemos vivido rechazando. El Mesías es la palabra, el Mesías es la Torá. Una casa, por un lado, judíos en medio del judaísmo abrazan la Torá y rechazan al Mesías. Y la otra casa, en medio del cristianismo, es al revés. Creyendo en Yeshua, con otro nombre, pero rechazando la Torá. Entonces, ambos necesitamos complementarnos. Por eso estoy hablando acá de cómo Judá se acerca a José y cómo José se acerca a Judá. Y la porción que se toca en este día de Ezequiel 37, 16 en adelante, donde se habla de la unión de los dos palos. Pero para que ambas casas lleguen se llegue a cumplir, la primera casa, o los primeros que tienen que arrepentirse de acuerdo al libro de Romanos 11:25 es la plenitud. Bueno, ahí Pablo dice, se lo voy a decir de memoria, 11:25 y 26 de Romanos. De hecho, en el canal de YouTube pueden encontrar también, ya algunos hermanos tienen el canal, la enseñanza sobre Romanos. Tenemos todas las cartas de Pablo comentadas verso por verso y también otros temas.
y otros libros. Ahí pueden irse al capítulo 11 del libro de Romanos, verso por verso, y encontrar la enseñanza verso por verso de todo el 11, todo el capítulo 11. Y Romanos 11, 25 y 26 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en parte endurecimiento a Israel. En parte es que el pueblo judío ha rechazado al Mesías, a Yeshua. Y luego dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo. Esa plenitud de los gentiles es la misma expresión que aparece en Génesis 48, 19. Esa plenitud de los gentiles en la cual se va a convertir Efraín cuando el reino del norte se dispersa entre todas las naciones y el Eterno le llama Efraín de manera cariñosa. La plenitud de los gentiles en hebreo es Melo Hagoyim. Entonces, es necesario, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, que ese endurecimiento del reino del sur, de no reconocer a Yeshua como el Mesías, es necesario hasta que salga la casa de Israel. Es decir, hasta que las tribus de Israel, hasta que el pueblo, vamos a hablar así, hasta que las naciones gentiles que han sido bendecidas con creer en Jesús de Nazaret, así, en medio de las naciones cristianas, reconozcan y entiendan que no son otro pueblo. No son otro pueblo. La iglesia, les digo, no les digo todas porque es como que les dijera que todos los judíos, no, hay un remanente en cada casa. Y Pablo habla de eso. Aunque los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces, primero tiene que salir un remanente y entender en primer lugar, en medio del cristianismo, comprender que ellos no son otro pueblo. No son otro pueblo. Todo esto también tenemos temas. De hecho, tenemos temas en el canal también con respecto a eso. Hay un tema que se llama Lo suyo vino. Hay otro tema que se llama, quiero ver cómo recuerdo ahorita cómo lo titulé. ¿Quién es la iglesia? También se lo recomiendo que lo vean, está en el canal. Y si alguien lo quiere ver y no lo encuentra, escríbame, con gusto yo se los envío. Ahí se van a dar cuenta de unas cosas que, wow, no, cuando mis hermanos cristianos que están pues preparados y que van a escuchar la voz, comprendan de que no son otro pueblo, sino que de acuerdo a las escrituras, lo que encontramos es que fuimos desarraigados y luego por medio del Mesías fuimos reinjertados. De hecho, de eso habla Romanos 11. Nos convertimos en un olivo silvestre. Pero ojo, ambos son olivos. ¿Ya se dio cuenta de eso? Romanos 11 le habla de dos olivos. De un olivo natural y de un olivo ¿qué? Silvestre. Ambos son olivos, solamente que uno nos convertimos en olivo silvestre, pero después fuimos arrancados del olivo silvestre. Ramas, no todos. No es que todo el árbol de olivo, no es que todo el árbol silvestre fue arrancado de raíz y sembrado a la par del olivo natural. Dice que ramas fueron arrancadas del olivo silvestre y fueron injertadas ¿a dónde? De hecho, se desgajaron ramas del olivo natural. Esas ramas que se desgajaron son los judíos que no han creído en Yeshua. Que ahí están listos para que luego después, a su momento, ellos crean. Pero nosotros venimos ahora a nutrirnos de la misma savia y del olivo que se nutre Israel. ¿Y cuál es ese olivo? Yeshua, la Torah, los mandamientos, los preceptos. Por eso es importante que conozcamos cuál es nuestra identidad. Que sepamos, mire, cuando estudiamos Efesios, les recomiendo también a los hermanos que lean, que estudien en el canal Efesios capítulo 2, verso por verso, Romanos capítulo 26, verso por verso, para que se den cuenta quién es Pablo, qué habló Pablo, cuál es el mensaje de Pablo en sus 13 cartas. Si le incluimos Hebreos son 14.
El mensaje de Pablo es un mensaje, yo creería que Pablo es quizás el hombre más mal entendido de todos los tiempos. Se lo digo con, o sea, no les estoy diciendo, hermano, yo lo sé todo, porque les digo, me falta un montón, pero en las epístolas de Pablo, que pueden encontrar ustedes verso por verso, todas comentadas por la misericordia del Padre, Pablo es el hombre menos entendido. Es el menos entendido. Se lo digo así de verdad, con todo mi corazón. Ya en el tiempo de Pablo, se hablaban palabras que Pablo no había dicho. A Pablo se le acusaba de hablar en contra de la ley. Se le acusaba de hablar en contra de Israel. Se le acusaba de hablar en contra de las costumbres. Está escrito eso. Para muestra un botón, Hechos 21:20. Cuando Pablo llega ahí a la comunidad y le dicen, hermano, mira, tenemos estos hermanos que han hecho el voto de Nazareno porque se nos ha informado en cuanto a ti, que tú andas hablando en contra de la ley y en contra de la circuncisión. Pero mira, tenemos estos hombres que han hecho el voto, pues purifícate con ellos y paga sus gastos para que todos comprendan que es mentira, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá, la ley. Eso está en Hechos 21:20 en adelante. ¿Y qué hizo Pablo? Lo hizo. ¿De qué más acusaban al apóstol Pablo? Lo acusaban de hablar en contra de la Torá, lo acusaban de hablar en contra de los mandamientos, lo acusaban de hablar en contra de las costumbres, pero ¿saben qué decía él? Ni en contra de las costumbres, ni en contra de la Torá, ni contra el César, ni contra nadie he pecado en nada. En el Hecho 26, él trata de hablar con un hombre ahí, está frente a Festo, si no me equivoco, y le dice estas palabras. Y le digo, es maravilloso esto. Sí, y vamos a leerlas. La verdad que, les digo, es un tema muy intenso y difícil, de verdad, difícil abarcarlo todo, pero sí quiero que nos llevemos, aunque sea una porción de su palabra. Vamos a ir a Hechos 26, por favor. Perdón, Romanos 26. Esta es una de las partes. De hecho, les invito, mis amados hermanos, a ver Romanos 26. Este capítulo, cuando di este capítulo, yo quiero mencionarles hoy, bueno, algunas veces soy un poco duro de corazón, en el sentido de que me cuesta llorar. Yo sé que las mujeres son más sensibles a llorar, pero a mí me cuesta un poco, quizás por la misma cultura que nos, no es Romanos, ahorita les digo, la misma cultura que nos enseñaron. Ya les digo, es Hechos 26. Desde pequeños nos dijeron, ¿cómo nos decían desde pequeños? No sé si solo a mí me decían eso. ¿Nunca le dijeron a usted que los hombres no lloran? Usted es hombrecito. Los hombres no lloran, levántese. Solo a mí me decían quizás. O bueno, quizás solo a mí, ¿verdad? Pues usted no llore, usted es hombrecito. Entonces uno como que, sí, ¿verdad? Uno es hombrecito, no debe llorar. Entonces uno como que se hace un poco duro. Y yo muchas veces le digo, y sí, algunas veces pues no puedo, pero hay una parte que como que pelea conmigo adentro, como diciendo, no llores, pero algunas veces no puedo. Y es una cosa que el Eterno, pues que el Eterno obre en esa parte y pueda hacerlo, porque quiero decirles que cuando se habla del derramamiento del Espíritu, la Biblia, si ustedes hacen, hay varias comparaciones, que cuando el Espíritu del Eterno está en uno puede actuar como un borracho, parecido, pero no de tomar vino, sino del vino nuevo. 2 ejemplos, nada más. Hay más. 2 ejemplos. Cuando Anna estaba orando, ¿qué pensó que estaba haciendo Elí? ¿Por qué pensó que estaba hablando así? Porque estaba borracha. Cuando el Espíritu se derramó en Hechos 2, ¿qué dijeron ahí? Estos hombres están llenos de mosto, dijeron, ¿verdad? Pensó que estaban, ¿qué? Borrachos.
pero no estaban borrachos. Y hay más. Hay como unos, creo que hay como unos 10, 12 pasajes que hacen referencia a algo parecido. Y es increíble, de verdad. Pero no es del vino físico así, sino que es del vino nuevo. ¿Y cuántos quieren tomar vino nuevo? Pregunta. ¿Cuántos quieren beber de ese vino nuevo? Solo oigo como a 3. Yo sé que mis hermanos también, pero no los escuchamos. Pero sé que también dicen amén. ¿Saben qué tenemos que preparar para poder beber de ese vino nuevo? Tenemos que preparar, bueno, tenemos que tener odres nuevos. Porque si seguimos teniendo odres viejos, y eso es el pensamiento viejo, el pensamiento anterior, el pensamiento que rechaza, el pensamiento que piensa que ya lo sabemos todo, si se echa el vino nuevo, se echan a perder las dos cosas. Así que preparemos nuestros odres, preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra, para recibirla y recibirla con hambre, para recibirla. A ver, ¿cómo recibe usted la comida cuando tiene hambre? Y le ponen un plato de comida, usted está con hambre que el estomaguito le está hablando por ahí, ¿verdad? Y se empiezan a mover las tripitas, ¿verdad? Así dice uno aquí, ¿verdad? Ay, y le ponen la comida ahí. ¿Qué siente usted? Triste, ¿verdad? Triste. Ah, ni modo, tengo que comer, ¿verdad? Mire, cuando dice allá en el libro de Ruth, cuando se habla de Boaz, dice ahí la escritura que cuando le dieron de comer, se alegró su corazón. Yo creo que quizás de ahí viene el dicho que dice que barriga llena, corazón contento. Quizás, ¿verdad? Pero así dice, que cuando hubo comido y bebido, se alegró su corazón. Entonces, de la misma forma y mucho más cuando nosotros nos alimentamos del pan que viene de los cielos. Como dijo nuestro amado Mesías, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca del Eterno. Vamos a leer Romanos. Vean, entonces yo les estaba contando esto porque cuando hay dos, soy bien honesto y de verdad, han habido varias oportunidades en las enseñanzas que yo he estado a punto de llorar, he estado a punto, he estado varias veces que sí he estado con un nudo en la garganta, no me, ¿cómo decir? No lo he expresado, algunas veces se puede haber sentido, otras veces trataba de opacarlo, pero han habido dos partes donde no he podido contenerme. Y una es en una de las últimas enseñanzas del tema de las dos casas de Israel. Y la otra es en la enseñanza que tengo de Romanos 26, verso por verso. El que vamos a leer ahorita. Porque me dio un gran sentimiento, perdón, Hechos 26, perdón. Me dio un gran sentimiento lo que Pablo estaba pasando. Porque el apóstol Pablo, se lo digo, tal vez hay cosas que a mí no me gusta decirlas hasta que las estudien, pero hay veces pues no puedo porque ahí las ven después. Pero aquí vamos a encontrar en Hechos 26 inclusive la razón que llevó a Pablo a la muerte. Fíjense bien. Dice así, Hechos 26 y vamos a leer el verso 4. 26:4. ¿Lo tienen? Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. El apóstol Pablo había estado en la cárcel varias veces. De hecho, escribió 4 cartas desde la cárcel. Fíjense bien. 4 cartas. Una de ellas fue Efesios, me recuerdo, Filemón. Cartas que fueron escritas desde la cárcel. Y vean lo que dice acá. Y ahora, por la esperanza, de hecho aquí está, también va para la cárcel, lo están juzgando.
Y ahora, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Aquí lo están enjuiciando. Primero fueron los judíos los que no creían en él. Una parte, no todos, no que podemos generalizar. Los que lo querían prender. Una parte de judíos que no. Una parte, porque habían muchos que sí creían. Y habían otros que no se oponían. De hecho, hubieron judíos, como por ejemplo, tenemos al maestro de Pablo. ¿Cómo se llamó el maestro de Pablo? ¿A los pies de quién había estudiado? A los pies de Gamaliel. Era un judío que no creía, pero dijo unas palabras muy bonitas. Déjenlos. Si la obra es del Eterno, permanecerá. Y si es de los hombres, va a desaparecer. Muy posiblemente, no lo tenemos escrito, pero muy posiblemente pudo haber reconocido en su momento al Mesías. Pero no se opuso, no hizo lo que los demás hacían. Y también hubieron muchos judíos que también no, de hecho, como la otra vez mencionaba, de que habían judíos que sí perseguían, habían unos judíos que inclusive estaban en ayuno, hasta matar a Pablo se pusieron en ayuno. Pero también a lo largo de todo hecho vemos que Pablo va a las sinagogas de judíos no creyentes en Yeshua a predicarles. Sí, a lo largo de todos los hechos, Pablo iba a hablarles de Yeshua a comunidades judías. Y ahí se reunían también justos entre las naciones, así se les llamaban a ellos. La otra vez medio les hablé de que habían dos tipos vamos a decir, dos tipos de gentiles. Dos tipos de gentiles. Los gentiles conversos, estoy hablando antes de que viniera el Mesías, que y el otro tipo, los gentiles, pero que se les llamaban los temerosos de Elohim, los temerosos del Eterno. Esos convertidos ya eran prácticamente ya una sola ley para todos, pero los otros se reunían, eran simpatizantes, estaban ahí, ¿verdad? Se reunían junto con ellos. De hecho, Cornelio era uno de ellos, un temeroso de Dios, un temeroso de Elohim. Y sí había un pequeño grupo, como vuelvo a repetir, que sí, ¿verdad? Perseguía. Y algunas veces por un pequeño grupo, después se vino todo el antisemitismo encima de todos, ¿verdad? Porque inclusive nos olvidamos de que los primeros discípulos del Mesías, los primeros creyentes, y no 1, no 12, no 70, sino miles de judíos creyeron en Yeshua. Y hubieron miles que no creyeron, pero no los persiguieron. Y ahora, hubo un poquito, una poca parte que tenía que cumplirse esto. Y aquí ellos lo llevaban a un lugar, lo llevaban a otro, y aquí lo llevaban ante ¿quién está aquí? Donde leímos. Agripa. Y vean lo que le dice Pablo. Primero le dice, verso 6, y ahora por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. O sea, Pablo está en juicio por la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres. Cuando el apóstol Pablo se refiere a nuestros padres, no se está refiriéndose a los llamados padres de la iglesia. No, se está refiriendo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y la promesa que hizo, ¿y cuál es la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres? En ti. Bueno, de hecho, ese tema, eso lo estuvimos viendo la primera vez en profundidades bíblicas, cuando se le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A Abraham también se le dice, pero aparte, en Génesis 22, en Génesis 12 se le dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra. En Génesis 22 se le dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. A Isaac se le dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra, en Génesis 26. Y en Génesis 28 se le dice a Jacob, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En todas palabras, o sea, en las tres partes se les da a los tres la misma promesa con dos bendiciones. En ti y en tu simiente. Y por eso explicamos diciendo que en ti representa de que es a través de la multiplicidad de los hijos de Abraham, el Eterno, Abraham se va a llenar de hijos. Hijos que sean como las estrellas de los cielos y como la arena del mar.
que esa bendición se fue a través de Abraham, Isaac, Jacob, José y Efraín. Y a Efraín en Génesis 48, 19 es que se hace la promesa que cité cuando dije la palabra plenitud de gentiles, que Pablo relata en Romanos 11, 25, que ahí aparece también. Multitud de pueblos, multitud de naciones, plenitud de gentiles. La palabra en hebreo es melos hagoyim, la misma que utiliza Pablo cuando dice hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esa plenitud de los gentiles de la que Pablo está hablando en Romanos 11, 25 es las 10 tribus de Israel que han sido mezcladas en medio de todas las naciones y que el Mesías la va a regresar. Es decir, que fueron llenas todas las naciones de la simiente física de Abraham y que al final de los tiempos regresarían. Ese es el regreso del hijo pródigo. Por eso es que en las parábolas, cuando hablamos de las parábolas, son las mashalot, muchas veces no se comprende porque en las parábolas hay más. Cuando se habla de la parábola del hijo pródigo, casi siempre se lleva a que, pues el hijo pródigo soy yo, que yo era mujeriego, que yo era borracho y ahora ya no, o la mujer era chismosa o X cosa y ahora ya no. La parábola se llama la parábola del hijo pródigo, pero la parábola no comienza diciendo un hombre tenía un hijo, ¿o sí? La parábola comienza diciendo un hombre tenía 2 hijos. Y le habla del regreso del primer hijo, pero también le habla del otro hijo. ¿Cómo está el otro hijo cuando llega el hijo pródigo? Está molesto, no está contento, está celoso. Ese es el celo, porque en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor representa el reino del sur, la casa de Judá. Por eso es que les decía, y a su momento también vamos a estudiar eso, el nuevo pacto, que se prometió en Jeremías 31, 31 con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y lo vuelve a confirmar Hebreos 8, del 8 al 10, que el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá, 10 y 2 tribus. Y eso tiene y tenía y está cumpliéndose en nuestros tiempos. ¡Wow! Yo creo que se queda pequeño. Estamos viendo cumplirse la profecía delante de nuestros ojos. Y Pablo, vean lo que está diciendo acá. Dice 6. Estamos leyendo el 5. Dice, vamos a leer el 5. 26:5 de Hechos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Oiga, promesa. Fíjense bien la esperanza de Pablo, ¿cuál era? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar ¿a quién? A nuestras 12 tribus. Sirviendo constantemente al Eterno de día y de noche. Él sirve constantemente al Eterno de día y de noche. ¿Por qué? Porque espera que espera la promesa que se hizo a nuestros padres y cuál es la promesa que tiene o cuál es la esperanza que tiene esa promesa, que se han de alcanzar a las 12 tribus de Israel. Y luego le pregunta a Agripa en el verso 8, ¿qué se juzga entre vosotros cosa increíble que el Eterno resucite a los muertos? Porque la resurrección del Mesías está amarrada a la resurrección de los huesos secos. La resurrección del Mesías está amarrada a la resurrección de todo Israel, porque todos pecamos. Dice la palabra que todos estábamos destituidos de la gloria del Eterno. Y en Romanos 11, también Pablo termina diciendo al final de Romanos, que hablando del pueblo judío, y dice, sí, dice, no se ensoberbezcan contra las ramas, porque si bien es cierto, ellos son enemigos por causa de nosotros, ya cuando se había entrado, y nos ponen jaque mate. ¿Por qué? Porque dice, son enemigos por causa de vosotros, pero son amados por causa de sus padres. Y nos deja sin palabras. Nos deja sin palabras. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa venda que el Eterno puso
en ambos reinos fue una venda profética para alcanzar a todos, como lo dice al final, que puso en pecados a uno para alcanzar a los otros y puso pecados a los otros para alcanzar para al final tener misericordia de todos. Y así está escrito, se los estoy parafraseando. Pueden leer el final de Romanos 11. Entonces, lo que estamos viendo acá es cómo Judá se acerca. Se acerca a José, y quizás vamos a leer un poquito porque todo lo que es la porción habla de ello. (44, 18). Una de las cosas que hace Judá también, fíjense bien, siempre en humillación, es que cada vez que le habla de su papá, le dice, tu padre, mi padre, tu siervo. No sé si ya vieron eso. 44, 18. Génesis. Le dice, van a ver. Vamos allá. Verso 24. 44, 24. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, vamos a seguir. Verso 27. Entonces tu siervo, mi padre, siempre que menciona al padre de él, a Jacob, le dice, mi padre es, ¿qué cosa? Tu siervo. O sea, estamos viendo la humildad de Judá. ¿Y saben qué es lo que está esperando Joseph para rebelarse? Que hayan cambiado. Si ellos no cambian, él no se revela. Lo mismo, porque lo mismo está pasando con nosotros, porque estamos en ese proceso. Y lo mismo también va a pasar con Judá. José está viendo si hay un cambio. ¿Qué es lo que hicieron con él los hermanos? ¿Cómo lo trataron? Bien, ¿verdad? Pero ahora está viendo que Judá, después de haber dicho, vendámoslo y deshagámonos de él, ahora está haciendo lo contrario. Ahora ya no está diciendo a mi hermano deshagámonos de él, hoy está poniendo su vida por su hermano, por el hermano de papá y mamá de José. ¿Sí? Después de que él vio cómo lo trataron ahora él está viendo cómo Judá, hay un cambio en él. Hay un cambio en él. Y hay un cambio en todos. Porque al final les pregunta, ¿vive aún mi padre? Si ya le habían dicho un montón de veces que tenían su padre y que estaba vivo, ¿por qué cuando él se revela y le dice, yo soy Joseph? Porque cuando él se revela y le dice, yo soy Joseph, hace salir a todos los egipcios, solamente se quedan sus hermanos. Por eso también en este tiempo, el Mesías se está revelando a sus hermanos. Primero al reino del norte, primero a los hijos de Israel que están en medio de las congregaciones cristianas y nos está diciendo, yo no soy Sanapanea, yo no soy Jesús. Así se le conoce. Y esto no es una obligación decir a mis hermanos, ya no le diga Jesús, dígale Yeshua. No, usted puede decirle como el Eterno le ponga en el corazón. No es obligación. Pero cuando uno se va dando cuenta y el Eterno va haciendo una obra en nosotros, pues ya no hay necesidad de que nadie nos esté diciendo cómo decirle. Es como el Eterno ponga. ¿Sí? Es como el Eterno ponga en mi corazón. Y estamos viendo cómo cómo también al pueblo judío. El pueblo judío lo mira a él como Yeshua. Y Yeshua no es tampoco el nombre de él. Entonces, ni ninguna de las dos. El nombre de él es Yeshua. Y les dice, ¿mi padre aún vive? Sí, ya sabían que su padre, él sabía que estaba vivo. ¿Por qué les preguntan, mi padre aún vive? Para hacerlo reflexionar.
¿Todavía no han matado a mi padre ustedes? Así como son ustedes. O sea, él haciéndolos. Así como, no, o sea, está vivo mi padre, vive aún mi padre. Así como son ustedes que vieron la noticia que le fueron a dar, que por poco y lo matan de la, de la noticia que le dieron que yo había muerto. Aneta no se murió de un infarto y ha vivido todo este tiempo prácticamente muerto. O sea, a él se le, a Isaac, a Jacob, perdón, Jacob se le apartó el espíritu. O sea, Jacob vivió todo ese tiempo, como él dijo, dice, no, ya no pensaba yo verte, hijo mío. Pensaba descender a mis canas con dolor al sepulcro. Pero ahora mis ojos te han visto y puedo morir. También es profético ese tiempo. Todo el tiempo que Jacob no pudo ver, todo el tiempo que Jacob ha estado muerto, todo el tiempo que los huesos secos han estado así. Hasta el momento en el cual Yosef se revela. Y Yosef se revela tanto al reino del norte como al reino del sur cuando estemos preparados para oír su voz. Su palabra dice, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Eso quiere decir que si estamos oyendo este mensaje, tanto mis hermanos acá en la comunidad como mis hermanos conectados a través de Zoom, es porque la voz del buen pastor está hablando a nuestras vidas. La voz de Yeshua, como dijo él, mis ovejas oirán mi voz. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no otros? Tampoco es para decir que somos mejores que nadie, pero sí es para que nosotros, pues, de verdad nos humillemos delante de la presencia del Eterno, dejemos que Él obre en nuestras vidas, cumplamos el papel, amemos al Eterno, amemos al Mesías, vivamos la Torah, enseñemos la Torah, seamos luz a las naciones y no cerremos nuestras bocas. Que el mensaje que nos llegó no es un mensaje sencillo, es un llamado. Algo vio el Eterno, porque mientras Él no vea un cambio, mientras el Mesías no vea un cambio en nosotros, no se revela. No se revela. Aquí se está revelando entre ellos, porque ha habido un cambio. Por eso es que al final, pues, de esto, pues ya no llego hasta ahí, el tiempo no me alcanza, pero vemos cómo se revela a sus hermanos. ¿Qué hizo Yeshua cuando resucitó? ¿A quién se fue a revelar? A Pilato. Mira, Pilato, aquí estoy, tú que no creías en mí. Caifás, tú que no creías en mí, mira, ve que me decías, ¿verdad? Que profetizara a los soldados que lo golpeaban, ¿verdad? A los que, ay, mira, ustedes que me decían que profetiza, que me pusieron las coronas, miren, aquí estoy, miren. A ellos se fue a mostrar. No, se fue a mostrar a los que le amaban, a los que creían en él, a las mujeres, sus discípulos, a ellos se fue a mostrar. Lo mismo también el Mesías hoy en día se está revelando y está diciendo, yo soy Yeshua. Yo no vine a quitar la ley. Yo no vine como, tengo temas sobre todo esto, la ley, la gracia, la salvación. Yo no vine a quitar la ley. Yo no vine a decir ya no al mandamiento, ya no al Shabbat. Yo no vine a eso. Sino que, de acuerdo a la profecía, lo que el Mesías vino a hacer es a quitar los corazones de piedra. Ezequiel 11, 26 y 27. Ezequiel 36, 27, 26 y 27 y Ezequiel 11, 16 al 17. Quitar corazones de piedra, poner corazones de carne y escribir la Torah en nuestras mentes y corazones. Esa es la misión de Yeshua. Traer la Torah y ponerla, depositar la ley de Dios en nuestras mentes y corazones y hacer un cambio de corazón que rechazaba la ley de Dios, que rechazaba la Torah y por lo tanto rechazábamos al Mesías. Ahora el cambio lo sigue haciendo el Eterno, Él sigue trabajando, porque si todavía tenemos vida, mis amados hermanos, tenemos esperanza. Les digo esto porque a pesar de todo, sé que en algún momento nos pudimos haber alejado, pero el Eterno no se alejó de nosotros, porque pudo haber pasado eso. El Eterno estuvo ahí.
Y como está escrito en el libro de Isaías 42, no se cansará, no se cansará, ni desmayará hasta que establezca justicia en los pueblos. Pues en otras palabras, desde el momento en que el Eterno comenzó a trabajar en nosotros, la obra que comenzó la va a terminar. Por eso es que tenemos que pedir al Eterno por nosotros. Y tenemos que pedir al Eterno por las almas que se han apartado, por aquellos que están cerca, por nuestras familias, por los miembros de nuestras comunidades, de las iglesias tal vez donde asistimos. Que el Eterno tenga misericordia y se cumpla una de las oraciones, aparte de Daniel 9, que tanto me gusta. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Tremenda, tremenda oración. Haga la suya todos los días. Digámosle al Eterno, aviva, que haya un avivamiento. Aviva tu obra. No crean que él, cuando decía eso, lo hacía tan calma como yo. Él lo hacía llorando. Los profetas lloraban. ¿Sí? ¿O creen que no? ¿Cómo creen que le dicen hasta, no me gusta, pero en la teología, ¿cómo le llaman a Jeremías? El profeta llorón le dicen. Así le dicen. Para mí no es, siento que es algo como falta de respeto. Pero Jeremías lloró. Yeshua lloró. Cuando las mujeres lloraron por él, les dijo, no lloren por mí, les dijo. Lloren por ustedes y por sus hijos. Así les dijo. Y así nos dice a nosotros también. Que podamos orar por nuestros. Y que esa oración que digo, que dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate del pacto que hiciste con nuestros padres y el pacto que hiciste con Yeshua, nuestro amado Mesías. Que no nos dejarías. No nos dejarías morir. No nos dejarías muertos. No nos dejarías como huesos secos, sino que volveríamos a la vida y recibiríamos el Espíritu y recibiríamos la Torá y entraríamos una vez más con Él al pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. Y yo creo que una vez entremos a ese pacto eterno, que no se ponga en el olvido y que Él nos tome en sus brazos, podemos decirle las palabras que le dijo Jacob a Yosef. He visto tu rostro. Hoy puedo morir. Hoy sí me puedes llevar. Mientras eso no pase, no podemos nosotros estar tranquilos. No podemos nosotros estar viviendo como que si no conociéramos. Porque Jacob, cuando vio a Yosef nuevamente, le dijo esas palabras. Ahora puedo morir. Porque he visto tu rostro. Estamos hablando de que el Mesías nos ha recibido y nos ha hecho parte de su pueblo. Y nos ha hecho parte de los pactos, las promesas, porque la palabra dice que estábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero el Mesías nos dio vida y juntamente con él, ahora podemos decir que por su inmensa compasión hemos sido salvos. ¿Qué nos queda hoy? Vivir para él. Podemos decir, para mí el vivir es Mashiach, pero que lo digamos y que y si nos cuesta un poquito, tratar la forma de llevarlo a la práctica y decir, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Demostrémoslo. No solamente con el Padre, con su hermano, con los amigos, con los familiares. Que se aparte de nosotros la ira, que se aparte de nosotros la envidia, la hipocresía, todas las cosas que separan al ser humano del eterno y de nosotros mismos.
y que podamos verdaderamente amarnos, amar al Eterno y amarnos nosotros. Estaba leyendo hace poco dos cosas que me impresionaron bastante. Uno de ellos decía, hay dos cosas que preceden a la Torah. Yo sé que son parte de la Torah, pero yo lo leía. Y una de esas cosas decía, el buen comportamiento y los buenos modales. Yo pensaba y decía, wow. Porque muchas veces podría pasar de que decimos tener Torah, decimos tener mandamientos, pero posiblemente que entremos a un lugar y quizás ni saludemos. Tal vez veamos a un hermano con alguna necesidad y apartamos los ojos de él. Entonces, bueno, pienso que el Eterno tenga misericordia, nos ayude y cumpla en nosotros las palabras que están escritas en el antiguo pacto, pero hoy hechas, o por lo menos puedo decir, sí, yo creo que hay un poquito más de comenzándose, pero ya vamos más avanzaditos, ¿no? Donde el Eterno está estableciendo con nosotros un pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. Donde ya no, como nos dijo, por un poquito de tiempo te dejé, por un poquito de tiempo te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ya no te llamarás desechada, ya no serás lo an mí, ya no serás lo Ruhama, porque la palabra dice en el lugar, Oseas 1, 11 y 12, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. De hecho, palabras citadas por Pablo y el libro de Oseas, totalmente el 95% de lo que Oseas habla es profecía para el reino del norte. 10 tribus. Que el Eterno bendiga su palabra y Shabbat Shalom para todos. Vamos a dar el tiempo para nuestro amado hermano Luis para que nos pueda despedir, ¿verdad? Y pues los que quieran poner su cámara pueden hacerlo para que los hermanos los puedan ver acá. Bueno, para que nos veamos un ratito, el que quiera hacerlo. Así que solamente quiero, hermano Oscarito, ver, asegurarme de que lo puedan escuchar. ¿Se puede o no? ¿O hay que ponerlo aquí? Aquí, Esther. Oh, permítame, hermano Luis. Permítame, vamos a ver si lo podemos hacer aquí para que se oiga. Si gusta, hable, amado hermano Luis, por favor. Amado Morel, amados hermanos, ¿me escuchan? Siga hablando, por favor, hermano. Ahí le aviso. Amén, amado. Amén. Bendito el Eterno, Morel. Bendito es Hashem por este día, por este Shabbat. El Eterno siempre hablando, ¿no? Permítame, hermano, permítame. Siga hablando. ¿Me escucha, Morel? Siga hablando, hermano. Estamos viendo que quiero que se oiga en otro lugar. Amén, amén. ¿Me escucha, Morel? Siga hablando, amado, perdón. Amén. Bendito el Eterno. Bendito el Eterno por la vida del Morel. Hable, bendito amado. El Eterno, bendito el Eterno en este día, en este Shabbat, en esta para allá, que el Eterno ha preparado su enseñanza por medio de la boca del Morel. Amén. No sé si me estará escuchando, Morel. ¿Me escucha, Morel? Sí, si gusta, hable, amado. Vamos a escuchar. Bueno, adelante. Amén. Bueno, primeramente, somos muchos acá en esta comunidad que ha crecido, como dice el Morel. Hoy que decía el Morel que la comunidad va creciendo, bendito el Eterno, ¿no? Que están escuchando la voz, muchas almas, muchos hermanos alrededor de la tierra, bendito Hashem. Y bueno, hoy vamos a saludar desde la congregación.